Olá, meus amigos, como estão todos? Ojalá todos se encontrem bem. Nuevamente estamos acá para platicar um pouquinho de nossos produtos de automatização, levar um pouquinho de conhecimento técnico hasta ustedes, ¿no? Me presento, mi nombre es Claudinei, soy el supervisor de la área de ventas para América Latina. E hoje vamos falar sobre variadores de velocidade e arrancadores suaves ensamblados em tablero. Claro, vamos platicar um pouquinho do portfólio de WEG, de las soluções WEG, pero a ideia é levar a ustedes um pouquinho de la parte de harmônicas, de como, quando selecionar um equipo, quando selecionar outro, as diferenças, a parte de filtros, não? Trazer um pouquinho de la experiência, da expertise de WEG em tableros, ¿no? El ingeniero responsable por la charla va a ser el ingeniero Guilherme, ¿no? Hay una área acá para preguntas y respuestas, pueden hacer las preguntas en el transcurso de la presentación sin ningún problema. Tenemos todo un equipo de ingenieros para contestar y apoyarlos con cualquier duda, con cualquier necesidad, ¿no? As lives que estamos fazendo, as charlas são mensuais, não? Já estamos preparando outra para o próximo mês, e também lhes informo que as lives que já hicimos, as charlas que já apresentamos estão em YouTube, em la página de WEG, em vídeos em espanhol. Então, graças novamente por la presença de todos, é um prazer estar acá conectados com toda a América Latina, e passo a palavra a Guilherme. Hola a todos, buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro webinar. Mi nombre es Guilherme, como me ha presentado Claudinei. Estoy acá, trabajo en WEG hace 13 años y estuve por 8 años en la parte de proyectos y de diseños de tableros, electros y la parte mecánica también. Y hace 5 años trabajo en el departamento de ventas internacionales. Voy a ser su presentador hoy. Y vamos a comenzar entonces. Gracias nuevamente. Entonces, el tema es los variadores de velocidad y arrancadores suaves ensamblados en tablero, que son solución optimizada y flexible para el arranque y control de motores de baja tensión. Los temas, como ya les comentó Claudinei, vamos a hacer un resumen de los productos estándar de que WEG puede suministrar sin ninguna personalización o con instalación de algunos opcionales pequeños. Y a partir de los productos estándar, WEG hace las soluciones personalizadas que son desarrolladas y diseñadas para cumplir con los requisitos de los clientes, ¿no? En las soluciones personalizadas, vamos también a comentar algunos puntos, algunos temas principales que generalmente generan algunas dudas durante la parte de la cotización, de las aclaraciones técnicas, y elegimos acá 3 temas que son la mitigación de armónicos, filtros de salida, ambiente de instalación y grado de protección, y también vamos a presentar un listado de otras posibilidades, ¿no? También vamos a presentar las fábricas de WEG en Brasil, en el mundo, y algunos casos prácticos de éxito que nosotros suministramos. Vamos entonces a comenzar por el resumen de productos estándar. El primero es el AFW11, el variador de velocidad de baja tensión, que es un tablero que puede llegar hasta 700 kilovatios en 440 voltios y 660 kilovatios en 690 voltios. Rango de potencia es solamente una referencia, ¿no? Puede cambiar un poco de acuerdo con el motor y la eficiencia y todo eso. Es un tablero con un diseño optimizado, que es decir, el espacio interno es el más bien aprovechado que se puede. Hay algún espacio para instalación de otros componentes, hacer algunas optimizaciones, pero no es tan grande, no hay espacio para grandes cambios, ¿no? Se puede acá instalar, por ejemplo, un filtro de salida, un reactor de salida o otro arranque directo pequeño y otros componentes que sean pequeños, ¿no? Es una unidad autoportante del COFW11.
está diseñado conforme a las normas IEC 61439-1/2 y UL 508A. Como vamos a ver más adelante, tenemos fábricas B que pueden hacer de los tableros IEC y los tableros UL. Esos tableros también incluyen una protección de entrada como estándar, que es un interruptor de seccionador y fusibles, y algunos accesorios adicionales, como por ejemplo los señalizadores, los pulsadores. Hay también acá una unidad de calefacción para proteger contra la humedad, ¿no? Y también una lámpara, por ejemplo, para cuando se abre la puerta, entre otros accesorios. Es una solución flexible que permite la personalización. O sea, a partir de este producto podemos añadir otros y hacer un tablero personalizado para su necesidad. Importante también decir que los productos suministrados desde diferentes lugares pueden presentar variaciones de concepción. ¿Por qué? WEG puede suministrar productos de varias fábricas del mundo y hay algunos cambios que se hacen por motivos por ejemplo, de estándares locales o de capacidad de la fábrica. Algunas variaciones son encontradas en los tableros, ¿no? El próximo es el AFW11C, que es el variador de velocidad compacto. Es muy similar al anterior, pero en un dibujo, en una concepción más compactada, ¿no? Puede llegar hasta 480 kilovatios en 440 voltios y 400 kilovatios 690 voltios. Es un diseño compacto, lo que es decir, en este caso no es posible añadir grandes opcionales, ¿no? No es posible añadir un filtro de salida, por ejemplo, y no hay espacio interno para añadir otros arranques, por ejemplo. Es un diseño más compactado para soluciones donde el espacio es un limitador, ¿no? Es también una unidad autoportante del CFW11. Está diseñado por ahora bajo la norma IEC 61439-1/2. Es un producto un tanto cuanto nuevo y aún no tenemos todo eso ensayado bajo la norma probado bajo la norma UL, pero seguro de que podemos hacer en una de nuestras fábricas que hacen los tableros UL, ¿no? Tiene una protección de entrada incluida y accesorios adicionales también. Y más importante en este caso, es una versión autoventilada, que es decir, utiliza solamente ventiladores de la unidad del CFW11, o sea, montaje en brida. Como podemos mirar en la imagen, la parte de atrás del CFW11 está para la parte de fuera del tablero, haciendo con que la troca de calor sea totalmente externa. Entonces, es por eso también es posible hacer ese tablero más compactado. No hay necesidad de la ventilación forzada. Y acá solamente podemos usar algunos opcionales básicos, que son básicamente las tarjetas de expansión del variador, tarjetas de comunicación, por ejemplo, y otras cosas pequeñas. El próximo es el AFW11M, que es el variador de velocidad modular de baja tensión, pero la diferencia acá es solamente la forma de construcción. ¿Por qué? Por cuenta de la alta potencia, ¿no? Puede llegar hasta 1850 kilovatios en 440 voltios y 2000 kilovatios en 690 voltios. Es un diseño también optimizado y utiliza la unidad autoportante del CFW11M, que son los brazos modulares, como podemos mirar acá en la imagen, ¿no? Está diseñado bajo las normas IEC 61439-1/2 y UL 508A. Tiene una protección de entrada incluida y accesorios adicionales también. Es una solución flexible que permite la personalización, o sea, se puede añadir otros productos. Por último, de los productos estándar, el arrancador suave de baja tensión, ASW900,
que puede llegar hasta 900 kilovatios en 440 y 1200 kilovatios en 690 voltios. Es un diseño optimizado, es también una unidad autoportante del arrancador suave SSW 900. Está diseñado bajo las normas IEC 61439 y UL 508. Tiene acá un bypass interno que es interno en todo el rango de potencia, que es el mismo bypass interno a la unidad, ¿no? También tiene la protección de entrada incluye y accesorios adicionales y es una solución flexible que se puede personalizar. Estimados, agora vamos a entrar en las soluciones personalizadas. Acá me gustaría aclarar qué son. Son productos que nosotros, es un producto que la ingeniería de WEG hace de acuerdo con la necesidad del cliente. Se hacen a partir de los productos estándar que yo he mostrado ahora. Vamos a comenzar entonces por la parte de mitigación de armónicos, donde queremos también aclarar algunas dudas que generalmente existen durante el periodo de oferta o de aclaración técnica del tablero, ¿no? Cómo elegir la mejor solución para mitigación de armónicos. Importante también acá aclarar que es un tema muy complejo. No vamos a entrar en todos los detalles. No vamos a presentar, por ejemplo, cómo las armónicas son creadas, ¿no? Cómo las son provocadas. Pero vamos a presentarles o qué las armónicas pueden provocar al sistema y o qué WEG puede suministrar para hacer la mitigación. Entonces, en resumen, las distorsiones de corriente y tensión armónicas pueden aumentar las pérdidas eléctricas en la instalación, disminuyendo el factor de potencia y sobrecalentando componentes conectados a la red. Esos son los principales factores que las armónicas pueden generar en su sistema, ¿no? Importante también que todos los variadores WEG de alto desempeño vienen con un inductor estándar para la mitigación de armónicos. O sea, los tableros que nosotros hemos visto ahora ya tienen como estándar un inductor de entrada para bajar los armónicos a un nivel que puede ser aceptable en la mayoría de las aplicaciones, ¿no? Porém, todavía algunas aplicaciones requieren bajos niveles de armónicos, que normalmente son guiados por la IEEE 519, que son las prácticas y requisitos recomendados para el control de armónicos en sistemas de energía eléctrica. En estos casos, puede ser necesario un filtro de entrada adicional, normalmente instalado dentro del tablero del variador de velocidad. Pero para elegir si es necesario o no, hay un estudio que es necesario. Vamos a ver ahora cómo dimensionar correctamente el sistema de mitigación de armónicos. O que la IEEE 519 recomienda. Ella define los límites de distorsión de tensión y corriente en el PCC. Está pensada a ser utilizada como una norma del sistema, que es decir, la IEEE es una recomendación, no es tan como una norma, no es una IEC, pero la mayoría de la industria, de las aplicaciones o de los clientes y ingenierías utilizan ella, porque tiene un gran éxito en la mitigación de armónicos, ¿no? En limitar para valores que son aceptables. Ella reconoce la responsabilidad tanto del usuario como de la compañía eléctrica y considera las cargas lineales y no lineales. Acá tenemos dos puntos que son muy importantes en el momento de hacer el dimensionamiento, que es el PCC y las cargas lineales o no lineales. Vamos a ver a seguir. Definiciones importantes. Punto de común acoplamiento, el PCC, ¿o qué es? Es un punto de una red de suministro público de energía eléctricamente más cercano a una determinada carga, ¿no? Al que se conectan o podrían conectarse otras cargas. El PCC es un punto situado aguas arriba de la instalación considerada. O sea,
Es el punto donde se quiere tener la referencia de baja armónica. Es muy usual que sea en la entrada de la industria, en la conexión, o puede ser también en un punto de su instalación, donde quieres proteger otras cargas de los efectos de las armónicas. Otra definición, distorsión armónica total, THD. La relación de la raíz cuadrada de la corriente armónica expresada como porcentaje de la fundamental. Y también la TDD, distorsión total de la demanda. Es la relación de la raíz cuadrada de la corriente armónica expresada como porcentaje de la corriente máxima de demanda. Vea la diferencia. La THD es una porcentaje de la fundamental, mientras que la TDD es una porcentaje de la máxima demanda. Vamos ver ahora por qué es importante eso. Definiendo el PCC. Entonces acá tenemos un ejemplo de PCC. Mira que en ese ejemplo tenemos cargas lineales y cargas no lineales. ¿Por qué es importante considerar la distorsión en el PCC, que es el punto donde todas las cargas están conectadas en común? Porque si usted evaluar la distorsión armónica individual de una carga, va a tener un nivel que no es aceptable en muchas aplicaciones. Pero si considerar las cargas lineales, va a tener un valor proporcional muy menor de porcentaje de distorsión armónica, ¿no? Acá tenemos un otro ejemplo, que ahora está en función de la tensión. Por ejemplo, acá tenemos dos cargas no lineales y tenemos muchas cargas lineales dentro de un sistema. Y aunque hay otras distribuciones acá, es un ejemplo de un sistema de un cliente, ¿no? Entonces, la influencia de las cargas no lineales acá es mayor. Mira, 10, 5. Pero en el PCC, que es el punto donde se hace la medición, donde la compañía de energía va a querer hacer la medición de baja armónica, solamente 2%. Es un otro ejemplo, ¿no? La IEEE 519 también define los límites de distorsión de tensión y de corriente. Para la mayoría de las aplicaciones, quiere decir, para aplicaciones de baja tensión o menores que un kilovoltio, es usualmente 8% el límite de distorsión de tensión. Y de corriente es variable, envasada en la corriente máxima de demanda, ¿no? Entonces, que puede ser de 5 hasta 20. Pero lo más usual que nosotros miramos en nuestras aplicaciones está acá. Tiene algunas condiciones específicas, pero la TDD, que es la distorsión total de demanda, tiene que estar abajo de los 5%. Conclusión. Es importante tener en cuenta el PCC cuando se analiza un sistema eléctrico que requiere mitigación de armónicos, ¿ok? Y para un análisis completo de los armónicos es necesario considerar otras características importantes. Póngase en contacto con el soporte técnico adecuado si necesario. Porque es decir, para hacer un análisis de armónicos hay algunos métodos, ¿no? Puede ser hecho a través de cálculos o de simulación o de medición, por ejemplo, pero la medición hay que ser hecha después de la instalación, ¿no? Entonces, lo que WEG hace, nosotros podemos hacer simulación, el cliente trae las características de su sistema, como por ejemplo, impedancia de los transformadores, impedancia de los cables, tensión, también trae las cargas, las potencias de las cargas lineales o no lineales, y no lineales, entonces que vamos a hacer una simulación a través de un software y vamos a verificar si es necesario un sistema de baja armónica para cumplir con la IEEE 519 en el punto de común acoplamiento, ¿no? Entonces, o que WEG puede suministrar para la mitigación de armónicos? Algunas posibilidades. El inductor de link, que es estándar en toda la línea, ¿no? Pero podemos hacer, además de eso, configuración multipulso con transformador desfasador,
filtro activo más adecuado para sistemas con múltiples variadores, filtros de armónicos pasivos y rectificadores frente activo, que son los regenerativos. Todo eso puede ser ensamblado dentro del mismo tablero del variador de velocidad. Como se puede ver acá en la imagen, es un filtro de armónicos pasivo. Acá tenemos una tabla con algunas informaciones importantes. Voy a presentarle las más importantes, pero ese es un material que está disponible en el sitio de WEG. Miren acá, la THD típica de los diferentes tipos de variadores, ¿no? Entonces, si no hay ningún filtro, nada, hay 81.5% de distorsión armónica hasta. Pero en WEG, como les dije, hay un inductor estándar en todos los variadores de alto desempeño. Entonces, o hay una reactancia de red. Entonces, que los niveles de distorsión están entre 30 y 40% más o menos. Para un accionamiento, un variador 12 pulsos, se puede tener entre 8.5 hasta 14% de THD. Y filtros pasivos, 4.5 hasta 6, y filtros activos o regenerativos menores, más pequeños do que 5% de distorsión, ¿no? Acá tenemos otra característica importante, que es el costo. Obviamente, cuanto más pequeño es la distorsión, más grande es el costo, ¿no?, de la solución. Entonces, por eso que estamos acá, tentando aclarar algunas dudas y dejar claro que hay que tener un estudio para estar cierto de que es necesario hacer esta inversión, ¿no?, en un sistema de baja armónicos. Ahora vamos a los filtros de salida. Entonces, vamos a presentar también cuáles son los principales efectos que los variadores pueden causar, pueden provocar a el motor, ¿no? Entonces, que motores alimentados por un variador de velocidad con tecnología PWM se enfrentan a algunos efectos. Vamos a mirar los principales. El modo común. La tecnología PWM provoca la aparición de tensiones en modo común y, en consecuencia, de corrientes que circulan por los rodamientos del motor y el cableado, corriente de fuga. Y también puede afectar al control del variador y provocar fallas a tierra inesperados, ¿no? También tenemos los picos de tensión. Los pulsos del IGBT, de los variadores, pueden provocar niveles de tensión excesivos. Y cuando tenemos cables largos, el efecto de reflexión amplifica el overshoot, lo que puede dañar el aislamiento del motor, ¿no? Y también el rise time. Los variadores crean tiempo de subida de tensión extremadamente rápidos, el DVDT, que también pueden crear problemas en el aislamiento del motor y reducir su vida útil, ¿no? Entonces, el aislamiento es uno de los mayores, más importantes efectos que lo PWM puede causar en los motores. Vamos a ver acá, entonces. Importante también que los motores de inducción WEG para aplicación en variadores están construidos para soportar los efectos PWM cuando se aplican con el variador de velocidad WEG para aplicaciones hasta 100 metros sin necesidad de filtro adicional. Pero para aplicaciones con cables más largos, puede ser necesario utilizar filtros de salida especiales que comúnmente se instalan dentro del tablero del variador de velocidad. ¿Cómo dimensionar adecuadamente el filtro de salida? Acá tenemos recomendaciones generales de WEG para el dimensionamiento del filtro de salida en nuestros tableros, ¿no? Es importante comentar que son recomendaciones. ¿Por qué? El dimensionamiento de un filtro requiere una evaluación de muchas características, desde la instalación de los cables, la longitud también,
y todo eso, ¿no? El motor que se está arrancando o controlando. Entonces, acá solamente tenemos recomendaciones generales para las aplicaciones, ¿ok? Entonces, tenemos acá, sin filtro, como les dije, hasta 100 metros. No hay una calidad de tensión y también no hay reducción de modo común. Pero eso no es un problema en cables que sean hasta 100 metros, ¿no? Es un problema que se queda mayor, mayor en cables más largos, ¿ok? Entonces, de 100 a 300 metros, se recomienda utilizar el reactor de salida con una caída de tensión de 2 a 3% y hay un bajo, pero ya hay alguna reducción de modo común. De 300 metros hasta 500 metros, se recomienda utilizar un filtro de VDT que tiene una caída de tensión típica de 2 a 5% y una reducción de la corriente de modo común moderada. También de 300 metros hasta 1000 ahora, se utiliza el filtro senoidal, que tiene una caída de tensión un poquito mayor, más grande, que es de 10 a 15%. Y una reducción de modo común grande en ese caso, ¿no? Acá también es importante comentar, el filtro senoidal se puede utilizar para aplicaciones mayores o más largas, cabos más largos do que 1000 metros, ¿no? Pero en las recomendaciones generales se limita hasta 1000 metros. Además de eso es necesario hacer un estudio. Otra vez, me gustaría reforzar que esos son valores de distancias de aplicación típicas, basadas en nuestra experiencia y en varios casos prácticos e instalados, y sirven para motores y variadores BEG. Otras consideraciones que son importantes en la hora de dimensionar el filtro de salida. Entonces, como les comenté, a medida que le aumenta la longitud del cable, el efecto de la corriente de fuga aumenta y debe ser considerado al dimensionar el sistema. ¿Por qué? La corriente de fuga no es un valor muy grande, pero cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de baja potencia, vamos a decir hasta 50 amperios, un motor hasta 50 amperios, y un cable de 600 metros de longitud, ahí sí hay que ser considerada la corriente de fuga para dimensionar el variador. ¿Por qué? La corriente de fuga, que nosotros también es difícil de hacer una medición o de hacer un cálculo para tener el valor de la corriente de fuga, pero hay algunas estimativas basadas en casos prácticos de que son aproximadamente 1 amperio a cada 100 metros. ¿Qué quiere decir? En una aplicación hasta 50 amperios, si tienes 600 metros de cabo, tienes 6 amperios extra. Entonces, tienes que considerar esos 6 amperios en el dimensionamiento del variador. Otro sí, vas a tener problemas, puede tener problemas de sobrecarga en el variador. Otro punto importante, los filtros y los cables largos provocan una caída de tensión y aumentan la corriente del motor, como también ya les presenté, puede llegar hasta 15 o 20% de caída. Ese valor es importante cuando estamos dimensionando el sistema, porque el motor va a recibir una tensión que es más baja, y entonces que va a bajar su torque o va a requerir más corriente, ¿no? Y puede tener problemas de sobrecalentamiento. Entonces, lo que nosotros sugerimos, se dimensione un motor con la tensión un poco abajo de la tensión de la red. Otro punto, el filtro senoidal no permite control vectorial, solamente escalar el V/F, ¿ok? Porque se hace la configuración de capacitores y todo, hacen que el variador no pueda hacer el control de acuerdo con la estructura de lo vectorial, sensor 10 y todo eso, ¿no? Para los accionamientos con transformadores elevadores, es necesario utilizar un filtro senoidal. Es obligatorio. Es muy común en accionamientos para petróleo, para bombeo de cables muy largos, que se utilizan motores de media tensión y variadores de baja tensión.
esos variadores tienen en su salida un transformador de elevación. Entonces, que en esos casos es obligatorio utilizar un filtro senoidal y tanto el filtro senoidal como el transformador tiene que estar más cerca posible del variador. Otra vez, para un análisis completo, es necesario considerar todas las características del sistema. Si necesario, póngase en contacto con el soporte técnico adecuado. ¿Cuáles son las posibilidades de BEG para filtros de salida? Solo para tener un listado, es un reactor de salida, un filtro de VDT o un filtro senoidal. Todos estos pueden ser ensamblados en el mismo tablero que el variador, ¿no? Ok, acá tenemos un otro tema, ambiente de instalación y grado de protección, que también es usual que generan algunas dudas durante la etapa de hacer el dimensionamiento de la solución, ¿no? Entonces, en la industria se pueden encontrar diferentes tipos de ambientes y cada uno de ellos requiere que todos los equipos sean adecuados para soportar esas condiciones. Una elección errónea puede provocar daños a las partes eléctricas debido al acceso de partículas o líquidos a las partes vivas, por ejemplo, a la parte de tarjeta de control del variador. No puede estar expuesta a las intemperies, ¿no? Partículas o líquido. Estas aplicaciones especiales requieren un tablero con el grado de protección y las características mecánicas adecuadas. Acá tenemos un otro punto. A menudo se confunde el grado de protección con los requisitos de las condiciones ambientales. O que es decir, el grado de protección solamente no define que el tablero puede ser instalado, por ejemplo, en el exterior o exposición al sol, por ejemplo. Hay que tener en cuenta condiciones ambientales. Entonces, que el grado de protección y las condiciones ambientales son como que deben ser tratadas en parcería, ¿no? Entonces, vamos a mirar acá cómo dimensionar adecuadamente las características mecánicas del tablero. La norma IEC 61439-2. Estimados, acá solo un comentario. Vamos a enfocar en las normas IEC ahora para tratar de la parte de grado de protección. No vamos a tratar acá de tableros NEMA o UL. La norma IEC 61439-2 define las características constructivas mínimas para los conjuntos, definiendo la gama de condiciones del servicio del entorno como temperatura, condensación, grado de contaminación, entre otras definiciones estructurales. En la norma 61439 llama a la norma IEC 6529, que define los grados de protección de los equipos mediante letras características, que es el IP y dos números característicos. El primer dígito, que se refiere a la protección contra acceso a las partes vivas, como protección de acceso a un dedo, a una mano o una herramienta, por ejemplo, y al acceso de partículas, el polvo, por ejemplo. Opa, lo siento. Y el segundo dígito, que se refiere a agua, acceso de agua. Entonces, el dígito va de 0 a 9, aumentando así su capacidad de proteger contra agua. Así como el primer dígito va de 0 a 6. Todos esos dígitos también pueden ser una letra X, que quiere decir que el tablero o el equipamiento no tiene protección. Ahora, otro punto importante de la norma 6529. Ella también define letras complementares opcionales que se utilizan para representar los procedimientos adicionales que se deben llevar a cabo durante las pruebas e indican que el tablero soportará estas condiciones específicas. Eso sí, es algo un poco diferente. Lo que BEG hace, nosotros usamos la letra W, que quiere decir adecuado para uso en condiciones climáticas específicas y provisto de características o procesos de protección adicionales. Entonces acá, lo que hacemos durante la etapa de oferta, durante la etapa de aclaraciones técnicas, nosotros vamos a hablar con el cliente o vamos a mirar sus especificaciones
y vamos a ofertar un tablero que sea adecuado para esas condiciones. Como les dije antes, por ejemplo, un tablero que sea para aplicación en el exterior, un tablero para un ambiente corrosivo. Entonces, todas las características van a ser específicas para para su suministro, para el tablero que está siendo diseñado, y estarán incluso en las pruebas y todo eso por la letra W. Perdón, por la letra W. Entonces, esas condiciones específicas incluyen las características del entorno de acuerdo con las especificaciones técnicas del cliente, ¿no? Acá tenemos la información principal que es necesaria para dimensionar un tablero personalizado para un grado de protección y condiciones adicionales de la envolvente. Necesitamos saber la temperatura ambiente, las condiciones atmosféricas, humedad relativa, por ejemplo, el grado de contaminación si tiene exposición a un entorno corrosivo, por ejemplo, condiciones de instalación, exposición a luz solar, base instalada, si es instalado en la tierra, por ejemplo, o si es instalada en una fábrica. También tenemos acá altitud y otras condiciones específicas de su ambiente, ¿no? Y otra vez también, para un análisis completo es necesario tener en cuenta todas las características del entorno. Si es necesario, póngase en contacto con el servicio técnico adecuado. Acá tenemos posibilidades de VEG para el grado de protección, entonces. Podemos hacer tableros IP42, que es protegido contra el acceso a partes peligrosas con un cable y contra la caída vertical de gotas de agua inclinada hasta 15 grados. Tenemos también un tablero IP54, que es protegido contra el polvo y contra las salpicaduras de agua. Y el tablero IP54W, que es protegido contra el polvo y contra las salpicaduras de agua, pero también es adecuado para su uso bajo condiciones climáticas específicas y provisto de características o procesos de protección adicionales. Acá tenemos en la imagen un ejemplo de un tablero de variador de velocidad AFW11 con grado de protección IP54W. Acá podemos mirar algunos detalles interesantes. Tenemos un techo que es adicional. Tenemos acá una protección en las bridas para garantizar que no va a entrar partículas o agua. Seguro también que la pintura acá es una pintura especial, un tratamiento especial para ambiente corrosivo. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Como les dije, son hechos de acuerdo con la necesidad del cliente. Otras clasificaciones IP bajo demanda también podemos hacer, ¿no? Acá tenemos ahora un listado de otras posibilidades, que es decir, son las principales solicitudes que nosotros tenemos y principales suministros que nosotros hacemos. Solo para darles más ejemplos de lo que podemos hacer en tableros personalizados, ¿no? Entonces, podemos hacer múltiples variadores o arrancadores en un solo tablero, por ejemplo. Refrigeración por agua, también tenemos los variadores con refrigeración por agua. Frenado dinámico con incluso el módulo de frenado dentro del mismo tablero. Un sistema de link DC común, que es decir, los variadores son conectados todos juntos al mismo barramento CC, y podemos tener acá algunas ventajas, ¿no? Como el cambio de energía y algún ahorro de energía dependiendo de la aplicación. La protección de entrada también se puede cambiar de acuerdo con lo que es necesario. Podemos tener disjuntores fusibles. Podemos aún no tener protección si ya hay otra protección en otro tablero aguas arriba, por ejemplo. Sistema de refrigeración redundante de la ventilación. Posición de entrada de cables. Puede ser por arriba, por abajo, hasta por el lado, ya he visto. Funcionalidades de seguridad. Funciones de seguridad. Una pantalla táctil HMI se puede añadir para control de algún proceso, por ejemplo.
bypass de emergencia o síncrono, otros colores de tableros. Se puede añadir en el mismo tablero también un PLC, por ejemplo, y hacer lógicas de funcionamiento y programación en ladder. Tenemos acá un equipo de ingeniería también que puede hacer la programación y entregar la solución con la programación en ladder. Pruebas de tipo especiales o pruebas combinadas también se puede hacer. Protocolos de comunicación, tableros para instalación offshore y mucho más. Para eso y más informaciones puedes contactar a su representante de ventas, ¿no? Ahora vamos a mirar un poco las fábricas de WEG por el mundo, ¿no? Comenzando por Brasil. Acá en Brasil, en la ciudad de Jaraguá do Sul, tenemos una planta de ensamble de tableros IEC y también en una ciudad acá cercana, Itajaí, tenemos otra planta de tableros IEC y electrocentros. Acá también tenemos la equipo de ingeniería que hace toda la investigación y desarrollo para hacer las mejorías y tener siempre un producto alineado con las necesidades del mercado, ¿no? Esa misma equipo de ingeniería hace las personalizaciones que yo he presentado ahora. Tenemos también laboratorios propios que hacen las pruebas de tipo y homologaciones, todo internamente, ¿no? Y también, obviamente, podemos hacer con, es muy usual hacer con una compañía de tercera parte como UL o otras para acompañar y mirar todas las pruebas, ¿no? Podemos suministrar soluciones llave mano. ¿Qué eres? WEG tiene una gran gama de productos como transformadores, el motor y todo eso. Hasta podemos también suministrar una solución con, por ejemplo, un sistema de supervisión. Hay también un time para hacer eso, para hacer la parte de control, de PLC, todo eso. Por eso podemos suministrar soluciones llave mano, hasta ensamblados en electrocentros, por ejemplo. Somos líder en suministro de tableros eléctricos de Latinoamérica y líder en el suministro de electrocentros en Brasil. Acá tenemos algunas imágenes. Esa es la fábrica acá en Jaraguá do Sul. Acá también podemos mirar que están siendo asemblados. En la izquierda un tablero de arrancador suave. En la derecha un tablero con los con el variador de velocidad modular WEG, ¿no? Acá tenemos la fábrica de Itajaí. Acá tenemos un buen ejemplo, ¿no? De un tablero personalizado. Podemos mirar que es un tablero de un CFW11, pero en la puerta de la izquierda hay una pantalla que el cliente solicitó para hacer probablemente algún control de algún proceso, ¿no? Afuera de Brasil, lo que tenemos acá fábricas de tableros UL en Estados Unidos y México y tableros IEC en Colombia, Argentina, Sudáfrica, España y Portugal. ¿Cuáles son las ventajas? También tienen una ingeniería propia en cada una de las fábricas que puede hacer el proyecto de acuerdo con las estándares locales y solicitudes locales, ¿no? También obviamente hacen la montaje local y tiene un equipo local de ventas y aplicaciones que puede ayudar en elegir la mejor solución. También es una otra ventaja, una entrega más rápida y un ahorro de costes de transporte, ¿no? Porque tableros, es común que tableros sean grandes productos, ¿no? Y el costo de transporte añade mucho en el valor del producto, ¿no? Acá tenemos un punto que me gustaría también reforzar. Los productos suministrados desde diferentes lugares pueden presentar variaciones de concepción. También hay, como ya les comenté, las fábricas pueden tener pequeñas diferencias, ¿no? de lo que fui presentado acá en los productos estándar, por ejemplo. Y también en la parte de personalización. Por ejemplo, puede ocurrir que la fábrica cerca del cliente
no tiene la capacidad o no tiene alguno de los productos para hacer la personalización. Pero no es un problema. Beggy va a ofrecerte a ofrecer la solución de otra fábrica, por ejemplo, de Brasil, no es un problema. Entonces, vamos a elegir el mejor lugar para ensamblar la solución de acuerdo con lo que fue solicitado, ¿no? Acá tenemos también algunas imágenes de montaje en Sudáfrica, Colombia, Argentina, México, España, Estados Unidos. Entonces, ahora vamos a los casos prácticos, donde queremos presentarles algunos de los casos donde hicimos soluciones personalizadas para aplicaciones que fueron suministradas por PEG, ¿no? Acá tenemos una aplicación para petróleo y gas en una refinería en Oriente Medio. Es un paquete de tableros de AFW11 de 30 y 15 kilovatios, pero en gran cantidad. Algunos puntos importantes. Los tableros se requerían ser operados en un ambiente con alta temperatura de operación. Hay acá también una personalización que es el arranque directo para emergencia. Hay un filtro de armónica de entrada y un filtro de salida. Y acá fueron hechas pruebas combinadas con un inspector, que el cliente envía un inspector a Brasil para las pruebas, ¿no? Perdón. Tenemos acá también otra aplicación en petróleo y gas. En otra refinería en Oriente Medio, un otro paquete de AFW11 en varias potencias. Acá teníamos un producto con nivel de cortocircuito de 80 kiloamperios, filtro de armónico de entrada, filtro de VDT de salida, prueba combinada, aplicada a todos los variadores y motores, que es decir, los variadores que fueron ensamblados en el tablero, fueron probados con el motor que también fueron suministrados para el mismo paquete, acá en BEG. Y acá también teníamos condiciones ambientales severas, ¿no? Minería, cinta transportadora, para una planta en Asia. Paquete de tableros AFW11M, ¿por qué? Es una potencia alta, ¿no? Entonces que se requirió un tablero de modelo modular. Ensamblado en una configuración de frente activo, porque algunas de la cinta transportadora estaba se bajando, entonces que hay que tener un frenado. Tendría también un bypass asíncrono en un programa maestro-esclavo, que es una cinta muy larga, de que me acuerdo 600 o 800 metros, no estoy seguro, pero tendrían acá más do que un motor, entonces que hay que tener una configuración de división de carga, que VEG también puede hacer, que es el maestro-esclavo. Acá tenemos una ponte grúa, aplicación en Bolivia, un paquete de tablero AFW11 125 HP, con un módulo de frenado reostático en el mismo tablero, que es muy usual para accionamiento de puente grúa. Exposición a ambiente agresivo, porque estaba en el exterior, también es muy usual en las puente grúa, ¿no? Acá también tenía otra personalización, que es un arranque auxiliar para motor de freno hidráulico, dentro del mismo tablero. Otra solución, ahora offshore, de bombeo. Tableros para instalación offshore en Oriente Medio. Es un paquete de tableros de FW11 de 150 kilovatios y 185 kilovatios. Eso es interesante. El cliente se los solicitó que el tablero fuera de acero inoxidable SS316, por cuenta del ambiente ser muy agresivo, ¿no? Estaba acerca del mar.
Acá también tendría un filtro pasivo de armónicos de entrada para cumplir con la IEEE 519, un filtro de salida, y fue un proyecto de colaboración entre WEG y Leva de Alemania, ¿no? Que es uno de los mayores fabricantes de ese tipo de bombeo. Acá tenemos una solución para la industria de azúcar, accionamiento de centrífuga. Paquete de tableros AFW11 200 kilovatios. Es un tablero compacto y frente activo para el frenado del sistema, que es usual en la centrífuga, ¿no? Acá también tendríamos en el mismo tablero arrancadores de motores auxiliares para transportador de tornillo y unidad de lubricación. Y ahora también una aplicación para la industria del segmento de agua, de bombeo. Aplicación en Arabia Saudita, quiere un solo tablero con 4 variadores de 45 amperios, con las protecciones individuales. Y acá también tendríamos la aplicación multipump, que es uno de las características del CFW11, que se puede controlar el bombeo, ¿no? El reactor de salida, señores. Entonces, estimados, acá terminamos la presentación. Otra vez, fue un placer hablar con ustedes